¿Qué tal, hermanos? Como sabéis, este domingo coincide el cuarto domingo del tiempo ordinario con la fiesta de la Candelaria. En ella celebramos la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, que para los judíos era con diferencia el lugar más importante de todos, porque era el lugar de la presencia real de Yahvé en medio de su pueblo, el lugar más cercano a Dios de toda la tierra, porque Dios lo habitaba. He pensado en tres aspectos presentes en la liturgia, presentes en las lecturas de este domingo y presentes también en nuestra vida, que nos pueden ayudar a profundizar en lo que Dios nos regala precisamente al dejarse acercar como bebé, este Dios encarnado, al templo de Jerusalén. El primer aspecto es que estamos ante la consagración de un primogénito. José y María, siguiendo la tradición de su pueblo, ofrecen lo más valioso que tienen, a su único hijo, a Dios. Estamos ante una consagración. Y esto no es un paso a tomar a la ligera. La consagración es una respuesta agradecida a los dones de Dios. Si yo te doy lo mejor, es porque reconozco que eres la fuente de todos los bienes, de todo lo mejor que me sucede personalmente, y tal y como pensaban de manera muy marcada los judíos, también todo lo que me da en tanto que pueblo, lo que Dios nos ha dado a lo largo de la historia, lo que yo no he puesto pero me he encontrado como herencia en mi pueblo. Como es mucho lo que he recibido, es mucho lo que estoy dispuesto a dar a Dios. Es siempre esta lógica. Recordad cuando a Jesús le lava los pies una prostituta y se los enjuga con los cabellos, ¿no? Los lava con las lágrimas, se los enjuga con los cabellos, como derrama un perfume muy caro también sobre la cabeza de Jesús, aquella mujer que tanto le quería, ¿no? Y es tal este gesto que provoca uno y el otro, provocan escándalo entre los que están cerca de Jesús. Jesús responde con esta misma lógica. A quien ama poco se le perdona poco, que hay que entenderlo exactamente a la inversa, es decir, porque mucho se le ha perdonado, es capaz de amar mucho. Pues esta es la historia del pueblo de Israel y el resto de Israel, dentro de él, estos Anahuim, los pobres de Yahvé, estos cuya única defensa y cuya única riqueza es Dios, lo tienen claro. Lo tienen claro y lo mejor que tienen lo ofrecen sin medida, ¿no? Lo ofrecen con total generosidad. Es una consagración. Esto es lo que sucedió, pero a nivel mayúsculo, el día de nuestro bautismo. Ese día somos consagrados. Nos convertimos en morada de Dios. Nos dejamos rescatar por Él. Y claro, pues el corazón es de aquel, no de quien lo daña, quien lo rompe, ni siquiera de quien te da la vida, sino de aquel que lo repara, que lo restaura, que lo recupera de la esclavitud, ¿no? Y ahí tenemos la experiencia de tantas personas para las que el bautismo no es un paso rutinario, simplemente familiar, de costumbre, de tradición, sino que es el momento en el que cambia todo, ¿no? En el que se dan cuenta que se les está dando la mayor de las oportunidades. Y así es el bautismo. Es una auténtica consagración en la cual ofrezco a Dios libremente lo que Él libremente me ha regalado. Y al decir libremente, pues aquí hay un encuentro de libertades, pues un encuentro de conciencias. Dios sabía lo que me daba y lo que le ha costado, y yo soy consciente, hasta cierto punto, de cuánto valgo a sus ojos y de lo mucho que me ha dado. ¿Estaría hoy dispuesto a bautizarme de nuevo? Esta es la pregunta hoy. Mirando a los padres de Jesús y mirando este paso que Dios da, que permite que sus padres den en el templo, pues debemos preguntarnos,
¿me consagraría de nuevo a Dios? ¿O entiendo que el bautismo es una consagración de segunda y que esto es solo cosa de monjas y de curas y tal? ¿Y vivo conforme a esta consagración? Segundo aspecto, Jesús siendo quien era, necesitó que le presentaran ante los sacerdotes del templo porque él era solo un bebé, ¿no? Dios al encarnarse acepta las mediaciones para una consagración, para una santificación, para un cuidado, para una atención. Nos está mostrando la dignidad de los cuidadores, la dignidad de aquellos que reciben un don que no es para ellos, sino para protegerlo y promocionarlo, ¿no? No con posesividad, con deseo de manipular, de dirigir, con dirigismo, con celos, sino verdaderamente desde una lógica del don. Pero también, pues fijaos, qué humildad la de Dios y qué humildad la de Jesús, que para un acto tan importante como es mostrar esa pertenencia fuerte a Yahvé, este bebé va a necesitar que sus papás le lleven al templo. Segundo aspecto, ¿no? Para pararse este domingo. Y los domingos son días fabulosos para quedar en familia, para las obras de misericordia, pero también para la oración. Para la oración, no solo para encontrarnos en misa y hacer una oración como tal junto a mis hermanos físicamente, sino también para una oración eclesial que realizo a nivel personal, ¿no? En el claustro de mi corazón, ¿no? En el interior de mi alma. Y allí me doy cuenta del plan rescate que Dios ha armado a mi alrededor, simplemente para que yo me sepa bautizado. Soy agradecido a todas estas mediaciones, me fío de ellas o en el fondo entro en el utilitarismo, me fío a medias, considero que bueno, que está suficientemente bien entre Dios y yo, pero no te metas tú, ¿no? Considero una violación de mi, digamos, de mi espacio privativo o una invasión de mi conciencia el hecho de que Dios quiera llegar también de la mano de otros. O forma parte de la bendición y, ¿por qué no?, del modo en que Dios me va educando y me muestra en qué consiste el cielo, que el cielo está lleno de personas y que si no me gustan las personas y no les concedo y les reconozco su dignidad y su capacidad de afectarme, no me va a gustar el cielo, porque el cielo es reconocer la dignidad del otro y dejarte afectar por el otro, por muchos otros, ¿no? En Cristo. Pues miremos este camino humilde, ¿no? De Dios, que se deja tocar por las mediaciones. Y hablando de mediaciones, el tercer aspecto es el de esos profetas, Simeón y Ana, que están a las puertas del templo y que manifiestan desde la fe y hasta donde alcanzan por obra del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo en sus corazones, y ellos son los que subrayan a José y a María lo que allí está sucediendo de verdad. Porque José no es el padre de verdad. En realidad este templo es Jesús mismo. En lugar de la presencia de Dios y Dios mismo en persona, es Jesús el verdadero templo que ha venido a fundar un templo nuevo. Él es la luz de las naciones, que me equivoqué el otro día en uno de los vídeos y decía que la iglesia era la luz de las naciones, luego lo intenté un poco corregir sin decir nada, como una ratilla, ¿no? La luz de las naciones es Jesús. Ese templo estaba puesto para hacer de Israel la luz de las naciones. Pues ese proyecto de Dios se realiza hoy y nos debe llenar de alegría, ¿no? Nos debe llenar de alegría y de asombro. Que verdaderamente un templo de piedra que años después de la muerte de Jesús en cruz y de su resurrección, pues no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Que ese templo de piedra, que es el centro de la vida religiosa y política de Israel y social, sea visitado por aquel que les conduce a lo largo de la historia, bajo apariencia de bebé, sí, pero
pero que va a ser piedra de tropiezo, lugar en el que se decidan la suerte de las personas. Va a ser aquel ante el que nos vamos a encontrar en la decisión de dos caminos. Uno conduce a la vida y el otro a la soledad, al egoísmo, a la muerte elegida, ¿no? A la esclavitud. Claro, nos debe llenar de asombro. Ellos reconocen que los planes de Dios son asombrosos y que superan con mucho incluso las intuiciones verdaderas que Él mismo pone en nuestros corazones. Cuando lo vemos, por mucho que Él te lo haya dicho, cuando por fin te lo concede ver, te llenas de asombro, de alegría y dices la verdad. Fijaos que por medio de mediaciones Jesús muestra quién es. No se pone Él ahí siendo un bebé a hablar y a hacer prodigios, sino que el prodigio es Él y provoca admiración en los profetas. Y María y José van a necesitar también de esa profecía, ¿no? De esas mediaciones. De nuevo, es que es toda una preparación al rejuego increíble, a la sinfonía melódica que hay en el cielo, en la cual todo está verdaderamente implicado una cosa en la otra. Todo está comprometido, bien trabado. En fin, va a ser imposible aburrirse en el cielo. Dios nos conceda ir allí. Pero bueno, a lo que voy. Estas mediaciones van a llegar hasta nuestros días y nos dicen atentos a estos planes de Dios que nos van a sorprender. Por eso el día de la Candelaria, esas velitas bendecidas que encendemos a la entrada del templo, deben ser signo del fuego que arde en nuestros corazones. ¿Me consagraría de nuevo a Dios? ¿Le estoy agradecido por las mediaciones y me fío de ellas? ¿Estoy dispuesto a ser una de ellas? Porque ese es el bautizado, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, pero en Cristo. Aquel bebé que era mucho más que un bebé, pero también un bebé, y que rodeado de amor y de la admiración de conocidos y de extraños, es introducido y presentado y ofrecido como el primogénito, como el más valioso, ante los sacerdotes del templo. Estos sacerdotes van a tener en sus manos al auténtico sacerdote, y ese es el que nos congrega los domingos, y su palabra y su sacrificio son eficaces. Pues que así sea, que Dios os bendiga en este domingo.